Regresamos a clase ejecutiva. Estamos analizando la Unión Europea con el embajador, jefe de delegación de la Unión Europea en Argentina, Su Excelencia Don Alfonso Díez Torres. Embajador, la pregunta que le deseo hacer es, estimo, muy importante, porque se refiere al grado de cohesión interna de la Unión Europea relativa al proyecto común, es decir, a esa armonización regional que hoy más que nunca, bueno, está probándose. Y eso tiene repercusión también, evidentemente, en el sistema monetario europeo. ¿Cuál es el grado de cohesión interna que vive la Unión Europea hoy, digamos, no tanto a nivel de decisión de la calle, sino al nivel de decisores, jefes de Estado, ¿no? Los últimos acontecimientos en Europa, en la zona euro, han sido percibidos e interpretados por algunos como una crisis de la propia zona euro, una crisis o un cuestionamiento del propio proyecto de la moneda única, e incluso algunos han querido ir más lejos y considerado que lo que se cuestionaba era el propio proyecto de integración europea. Posiblemente son interpretaciones que extrapolan una situación difícil, real, que no se puede ignorar, pero creo que es importante saber y reconocer que tanto el proyecto de integración europea como el propio proyecto de creación de una moneda única son dos proyectos sólidos, consolidados y que en sí no están en cuestión. La propia historia de la Unión Europea muestra que es en gran o en buena medida parte de la superación de las crisis que ha ido atravesando en su historia, y que esas crisis lo que han forjado ha sido la necesidad y el consenso de avanzar en esa integración, no de ir hacia atrás. Y yo estoy convencido que esta crisis, y ya lo estamos viendo, va a producir, está produciendo ya una mayor coordinación, una mayor integración de las políticas económicas de la Unión Europea, y por tanto la respuesta va a ser todo lo contrario de lo que algunos auguran. No va a ser una crisis o una desaparición de la Unión Europea, sino su fortalecimiento y el de su moneda única. Justamente los aviones vuelan gracias a la resistencia que le opone el aire, ¿no es cierto? Esto lo vemos cuando sacamos la mano, cuando vamos a andar en coche, sacamos la mano, y dependerá de cómo ponemos la mano para irnos para abajo o para arriba. Justamente esa prueba, esa resistencia que opone el aire, o esa resistencia que opone cualquier situación contraria, como se está viendo hoy, bueno, esta adversidad, mediana adversidad, puede llegar a fortalecer a la Unión Europea, que representa más del 20% de la economía mundial. Por eso tiene gran repercusión en Argentina, en toda nuestra región en Argentina, y quería, si usted me permite, embajador, preguntarle acerca justamente del enfoque de la Unión Europea como grupo, no como países distintos que lo componen, sino como grupo, yo lo pregunto, respecto a las negociaciones que aseguran, digamos, por el tema de seguridad energética, seguridad alimentaria. Es un enfoque, digamos, de Unión Europea con negociaciones por país, por bloques regionales. ¿Cómo lo encaran? ¿Cómo lo piensan encarar? Le estoy hablando hoy y a brevísimo plazo. La Unión Europea ha desarrollado una estrategia frente a la crisis. Esa estrategia, que es una estrategia económica, lo que denominamos la estrategia 2020, tiene también, y es fundamental, un componente exterior. Frente a lo que algunos podrían creer, la crisis en Europa no se traduce en una tendencia, en un deseo hacia un replegamiento en sí misma, sino en una apertura, y en ese sentido creemos que para evitar errores en crisis anteriores es necesario combatir tentaciones proteccionistas, y por eso la Unión Europea propugna en el marco de los nuevos foros de gobernanza mundial, como son el G20, medidas de
reforma de los sistemas financieros, económicos, pero siempre bajo la perspectiva de una economía abierta y de promover el comercio, porque entendemos que el comercio genera riqueza, genera empleo. Y esa es la visión que la Unión Europea lleva a los foros internacionales, reconociendo también que se están produciendo cambios significativos en los equilibrios mundiales, con cada vez mayor importancia de las economías emergentes, que debe también tener un necesario reflejo en esas instituciones y en esa gobernanza mundial que todos debemos colaborar a que sea cada vez más armoniosa y donde se tengan en cuenta y armonicen los diversos intereses. Supongo que es complicado, siempre, como simple ciudadano, infiero y presumo que es complicado poner de acuerdo, el diálogo en general a nivel mundial y poner de acuerdo mucha gente siempre ha sido complicado. Ahora el ejercicio que ustedes tienen en la Unión Europea es prácticamente único, porque la gimnasia que han desarrollado para poner de acuerdo a 27 países y armonizarse y llevar, a pesar de que evidentemente el paraíso no existe en la tierra y tendrán sus diferencias, pero a llevar políticas comunes, creo que es muy interesante escucharlos, digo a ustedes que han desarrollado, vuelvo a repetir y a usar la palabra gimnasia de diálogo interno, porque creo que eso puede ser muy interesante, me permite este comentario, para todo el mundo, sobre todo en un momento donde el cerrarse puede significar también interrumpir diálogo. Al interrumpir comercio se interrumpe el diálogo, al interrumpirse el diálogo se interrumpe la confianza muchas veces. Embajador, discúlpeme esta disquisición, pero yo tengo la gracia de Dios de recibir gente como usted y a veces esto es inspirador, muchas veces es inspirador. ¿Me permite ir a una pausa? ¿Cómo no? Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más análisis de la Unión Europea, parte 2, aquí en Clase Ejecutiva.